Bueno, nosotros seguimos con todos ustedes. Hoy en esta hermosa mañana, yo quiero tocar un tema, hermano, que ha venido a ser muy controversial para nuestros hermanos cibernéticos y oyentes de nuestra radio. Y es acerca de honrar a Dios. Muchas veces hemos escuchado predicadores muy erróneos que dicen que no hay que diezmar. Incluso religiones, existen religiones que dicen que no hay que diezmar, que el diezmo es para los pastores. Te equivocas. Déjame explicarte en estos 10 minutos lo que Dios enseña. Número 1. 430 años antes de la ley de Moisés, existió un hombre llamado Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. En Génesis capítulo 13, verso 2, usted va a encontrar que Abraham era un hombre millonario, un hombre rico. Número 2, Abraham no tenía una iglesia donde él congregaba. No tenía un sacerdote que le enseñara más que Dios. En Génesis capítulo 14, verso 20, Abraham se presenta ante Melquisedec. En el verso 21, 22 y 23 del capítulo 14, Abraham se presenta con los diezmos. Melquisedec le dice a Abraham que lo dejara. Abraham le dice no, porque no quiero que el día de mañana usted o alguien más diga que me hice millonario por no haber honrado a mi Dios con los diezmos. ¿Quién le predicó a Abraham de los diezmos? No había un predicador. Esto nació de la conciencia. Ahora, el honrar a Dios no es una ley, no es un mandato de hombre, es una obediencia. Nosotros nos miramos cuando ya entra Moisés, 430 años después, Dios le ordena a Moisés que de la descendencia de Leví, de ahí iban a surgir los sacerdotes. Y estos sacerdotes son los que iban a estar dedicados al templo como cantautores, músicos y sacerdotes. Y a esta generación se le iba a dar el diezmo de los judíos. Todas las otras tribus iban a traer su diezmo de trigo, la primicia, que era lo primero que paría la vaca o la vaquilla, el primer ternero, se traía directamente para el templo. El trigo, conocido como hoy frijoles, arroz y muchas cosas más, se llevaba al templo. Los levitas agarraban todas aquellas porciones y compartían, presta atención a esto, con los pobres, porque era demasiado. Luego pasaron los años, pasaron año tras año, más de 4000 años, y aparece Jesús. Jesús, antes de Jesús está Malaquía. Y Malaquía ordena al pueblo de Israel que se vuelva a Dios. Dice: las naciones todas me habéis robado. Las naciones, no dice el pueblo de Israel, las naciones todas me habéis robado. Usted lo puede encontrar en Malaquía 3, versos 6 al 11. Ahora, ¿por qué Dios dice las naciones todas? Porque todo el género humano tiene que ser agradecido con Dios. Y Dios está diciendo: todos ustedes me habéis robado. Trae el diezmo y las ofrendas al alfolís. No dice a la bolsa del líder, al alfolís. Y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? No es la casa mía como pastor. Esa es la iglesia. De mantener la iglesia bien bonita, darle mantenimiento a la iglesia, de embellecer la iglesia, sonido y todo lo demás. ¿De dónde se construye? De sus diezmos. Ok. El diezmo de los levitas eran para los levitas y era para los judíos. Ahora, vea lo que dice Jesús. Busque Juan capítulo 8, verso 39. Jesús está conversando con los fariseos. Los fariseos eran los ortodoxos de la religión, los que creían con exactitud en la Torá. Pero Jesús les dice: ustedes
han dejado de hacer la obra de Abraham. Hagan la obra de Abraham si tienen a Abraham por padre. ¿De cuáles obras está hablando Jesús? Los levitas, los judíos, habían dejado las actitudes de Abraham, como la fe, el honrar a Dios. Porque los fariseos tenían ciertas costumbres de hombre, como lavarse las manos, como utilizar el tapado, como lavarse los pies. Eran rituales, pero los mandamientos precisos se le habían olvidado. Por eso Jesús lo marca y le dice: hacer la obra de Abraham. Ahora, nosotros como gentiles, yo como gentil no puedo agarrar los diezmos porque yo no soy levita. Los pastores de hoy en día agarran los diezmos por una mala interpretación. Lo que Pablo le dice a los corintios: el obrero es digno de su salario. No dice de los diezmos, de su ayuda económica. No habla de los diezmos. ¿Y por qué los pastores agarran los diezmos? ¿Por qué los pastores agarran las primicias? Cantidades de novillos, de ganado sacan ellos. Y la iglesia cayéndoles encima, porque son vividores. La Biblia, ¿en qué parte de la Biblia te dice que usted va a agarrar los diezmos? ¿En qué parte de la Biblia dice que tuyas son las primicias? Dice el obrero. O sea, la iglesia tiene que poner una ayuda económica para la mantención del pastor. Pero el pastor tiene que trabajar, tiene que luchar. Pablo dice: mis manos son testigos que yo he trabajado. Ok. Ahora, para aquellos que dicen que no hay que diezmar, ¿cómo no? Yo tengo que diezmar, no el diezmo levítico, sino el diezmo abrahámico, que es por gesto de voluntad de honrar a mi Dios. Ahora, el diezmo es el 10% de mi ganancia. A mí me queda el 90%. Yo voy a diezmar el 10%. De $100, $10 son de Dios. $1,000, $100 son de Dios. De Dios. Yo lo voy a entregar a la iglesia. Si yo me doy cuenta que el pastor se está agarrando mi diezmo, yo no doy mi diezmo para el pastor. Yo voy a buscar donde verdaderamente mi diezmo se ocupe para la construcción del templo, para edificación de templo, para comprar sonido, para pintar, para embellecer. Ahora imagínate nosotros la mantención de esta radio, hermano. Un transmisor acá en Nicaragua vale $3,000, $4,000. Y nosotros tenemos 5 transmisores. Se nos han dañado, por eso hemos comprado transmisores. ¿De dónde se han comprado esos transmisores? De sus diezmos, de sus ofrendas. La inversión de la pintura del tabernáculo se fueron $1,000. Dios bendiga las manos generosas que lo hicieron. Por eso es que Jesús dijo: hacer la obra de Abraham. Ahora, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 2, vuelve a mencionar la actitud de Abraham. Dice: y Abraham dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, que no tenía descendencia. Este era el mismo Jesús. ¿A quién dio los diezmos Abraham? A Jesús. Vea qué importante esto. Cuando yo doy mi diezmo, yo voy a honrar a Jesús. Pastor, yo no soy cristiano. ¿Puedo dar mi diezmo? Sí, puede dar su diezmo. Cuando usted da su diezmo, usted está reprendiendo al devorador. Usted está reprendiendo al espíritu de devorador. Y ese demonio devorador no lo puede reprender pastor, ni apóstol, ni profeta, ni a como te llames. El único que puede reprender al devorador son tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias, que son para Dios. ¿Quién te ha dado el ganado? Es Dios. ¿Quién te ha dado la vida? Es Dios. ¿Quién te ha dado el trabajo? Es Dios. ¿Quién te da la fuerza? Es Dios. ¿Quién te da la salud? Es Dios. ¿Quién te ha cuidado? Es Dios. ¿Por qué no te moriste por el coronavirus? Porque Dios te guardó. Honra a Dios. Hónralo. Los diezmos no es por la ley. El diezmo es gesto de agradecimiento. Dijo David: de gracia he recibido, doy de gracia. Así es que no te confundes escuchando a aquellos predicadores que andan más perdidos que el diablo, que se vuelven anatema contradiciendo los principios bíblicos. Hay que saber interpretar la Biblia. Obedecerle a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pedro. Yo obedezco a Dios antes que cualquier religioso, perdido, mundano y blasfemo. Así es que ponete vivo en las manos de Dios. Dios te bendiga.